Gracia y paz de Cristo, amados hermanos. El tema de este día es 3 cosas que debemos amar y buscar. El texto base es el Salmo 65, versículo 4. Una vez más vamos al libro de los Salmos. Salmo 65, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: Dichoso el que tú escogieres e hiciereis llegar a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El versículo de este día tiene 4 aspectos. Primero, una promesa. Segundo, un lugar específico en donde esa promesa se cumplirá. Tercero, un privilegio que no todos disfrutan. Y cuarto, el versículo señala la mayor de las bendiciones. Mire usted el versículo. En primer lugar, la promesa. En segundo lugar, un lugar específico en donde esa promesa se cumplirá. En tercer lugar, un privilegio que no todos disfrutan. Y en cuarto, la mayor de todas las bendiciones. La promesa es esta: ser saciado del bien. Ser saciado del bien. Dios llenará de bendición, Él saciará del bien. Esa es la promesa que contiene este versículo. Dios promete saciar con su bien. En segundo, el lugar específico en el que Dios cumplirá esta promesa es tan importante que en este versículo se usan 3 nombres para referirse a Él. Ese lugar es llamado en este versículo tu casa, tus atrios, tu santo templo. Es ahí en donde el hombre será saciado del bien. Se le llama el bien de tu casa, es decir, las bendiciones que das en tu casa, que darás en tu casa. Está la promesa de bendición, de saciar del bien, pero un lugar específico a donde seríamos saciados de ese bien. En tercer lugar, el privilegio que no todos disfrutan. Es ese, estar ahí, en la casa de Dios. Ese es el privilegio. Dichosos los que están ahí. Pero quien está ahí debe entender, no solamente debemos de tenernos como dichosos, sino que debemos de entender que estamos ahí no por obras o logros, sino por la obra del Señor. Él es quien nos ha hecho llegar ahí. En cuarto lugar, el versículo señala la mayor de todas las bendiciones. Lo más maravilloso en el texto, sin lugar a dudas, es esta pequeña frase: llegar a ti. Llegar a ti. Bienaventurados, dichosos, los que tú escogieres e hicieres llegar a ti. ¿A quién se refiere? Se refiere, sin lugar a dudas, a aquel que en el versículo se está reconociendo como dueño del templo. Aquel al cual se le dice: el templo es tuyo, es tu santo templo. Se refiere al mismo Dios creador del universo, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, aquel del cual dice el Nuevo Testamento en Juan 1:10: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Aquel que es creador del cielo y la tierra, pero que se hizo hombre y que vino al mundo para darnos la mayor de las bendiciones, Él mismo y su salvación. Aquel que es el único que pudo decir a los fariseos: uno mayor que el templo está aquí, es a saber, nuestro bendito Salvador y Señor, Jesucristo, el Rey de la gloria. La mayor bendición de estar en su casa es Él mismo,
cuando nos encontramos con Él, cuando escuchamos el plan de salvación y creímos en ese plan. Dichosos todos aquellos que se allegan a Dios por la cruz de Cristo, es decir, por la reconciliación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Porque el versículo que hemos leído, ¿por qué el versículo? Es una pregunta. Bueno, amados, hemos comenzado con este versículo mirando rápidamente las secciones clave para hablar bíblicamente de un asunto que nos atañe a todos nosotros. Hermano, le rogaría que siga considerando con atención lo siguiente. Te rogaría, hermano, que sigas considerando con mucha atención lo siguiente. Escucha, por favor. Estamos en un tiempo muy especial, un tiempo que nunca imaginamos que veríamos. Sabemos bien ahora que las pandemias en el mundo no son algo nuevo y que han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Pero la mayoría de nosotros y nuestros padres crecieron y crecimos sin que esto fuese parte de nuestra historia. Y si bien es cierto que anteriores pandemias dejaron un mayor número de fallecimientos, también es cierto que nunca tantos países en el mundo habían sido alcanzados por el mismo mal. En realidad, esta situación es completamente diferente en ese sentido. Son ya, para este día, 210 países en los que está esta pandemia. Hemos hecho una pregunta en un estudio anterior. Como ciudadanos cristianos, ¿cuál debe ser nuestra actitud y conducta ante una situación semejante? Situación en la que, como sabemos, no hay medicina, no hay vacuna, sino solo la defensa natural que Dios estableció en nuestros cuerpos, nuestro sistema inmunológico. Es el único que combate y potencialmente puede vencer a este virus. Debido a que no hay vacuna hasta el momento, además del maravilloso sistema de defensa biológico que Dios dio al cuerpo, lo único que se puede hacer para procurar aminorar el número de contagios es la distancia física entre las personas, quedarse en casa y tomar precauciones como el lavado constante de las manos. Ahora bien, es debido al contagio y sus consecuencias en sí, pero también a estas sencillas pero importantes medidas de prevención, que de un momento a otro la vida de todas estas 210 naciones ha cambiado. El ritmo cotidiano de nuestras vidas, junto con el de millones en todo el mundo, también ha cambiado. Ha cambiado no solo por este mal, sino porque es necesario este aislamiento preventivo. Escuelas, trabajos, parques, estadios, vuelos, viajes, grandes comercios han tenido todos que detenerse. Parece algo increíble lo que un enemigo tan diminuto ha logrado, aún en las naciones que se dicen las más poderosas de la tierra. Pero este mal llegó a nosotros no solo en las escuelas o trabajos en donde los cristianos se desenvuelven a diario, sino también ha traído su consecuencia en nuestra vida en el templo, ahí donde nos reunimos durante la semana para adorar y orar juntos, ahí en donde nos gozamos alabando a Dios y escuchando su palabra, mientras disfrutamos la comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Hasta ahí ha llegado el impacto de esta situación. Y este hecho, hermanos,
ha traído para nosotros como cristianos un desafío especial. Especial porque como cristianos no solo hemos sido privados temporalmente de nuestras familias, los trabajos, las escuelas y otros lugares habituales, sino que aparte y además, temporalmente debido a la contingencia, hemos sido privados de el lugar al que con amor y convicción llamamos casa de Dios. Y le llamamos así porque fue construido ex profeso con el propósito de ser consagrado para la adoración a Dios, a la oración al solo Dios vivo y verdadero y la predicación de su santa palabra. Es el lugar en donde nos reunimos, como dice Primera de Corintios 14:26, para edificarnos mutuamente. Es ahí a donde invitamos a nuestros amigos o familiares para que escuchen el mensaje de salvación. Una vez, el dueño de una empresa le preguntó a uno de sus empleados, que es director del coro de una iglesia local. Le dijo estas palabras: y además del trabajo, ¿qué otra cosa haces? Nuestro hermano le platicó que era director del coro de la iglesia y le detalló aspectos de los días de ensayos, los días del culto, de los ensayos para el coro magno de la iglesia y otras actividades que se derivan de este ministerio. Entonces el hombre le dijo: te felicito, tienes un hobby muy interesante. Cuando el hermano director del coro me lo platicó, le dije: lo que este hombre no sabe, hermano, es que para nosotros la actividad extra es el trabajo. No me vaya a malentender. No quiero decir que seamos negligentes en el trabajo, escuela o cualquier otra actividad productiva y benéfica para la sociedad. Como cristianos, al contrario, como cristianos sabemos bien que somos llamados por la palabra de Dios a ser trabajadores no solo honestos, sino eficientes. Debemos realizar nuestra labor con excelencia, primero para hacer buen testimonio y también porque como hijos de Dios, en realidad, Dios nos hace ser gente muy apta. Y no podemos hacer menos de aquello que podemos hacer por la gracia de Cristo en nosotros. Así que al decirle a alguien que ama su ministerio, como nuestro hermano en cuestión, al decirle que ellos no saben que para nosotros la actividad extra es el trabajo, no me refiero a ser negligentes, pero sí a que, a diferencia del que no tiene a Cristo y que solo tiene su vista en lo que está, como dice Eclesiastés, debajo del sol, es decir, solo en los asuntos de esta vida, los que hemos creído en Cristo, a diferencia de ellos, los que han creído en Cristo ven más allá y tienen todas estas actividades como añadiduras a sus vidas. Es por eso que no se desmoronan cuando alguna de estas actividades se termina o falta, porque aquel a quien buscan en primer lugar, amados, ha prometido ser la provisión para él y los suyos todos los días de su vida. Aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia tiene siempre la promesa de la provisión de Dios, no solo para él, sino también para los suyos. Es por ello que nos cambia y nos ha cambiado el ritmo de vida, que no podamos ir a escuelas o trabajos, pero que no podamos ir a la casa de Dios. Eso sí conmueve nuestro corazón, toca nuestra alma, y es correcto sentirlo así.
Porque como dice el Salmo 63, versículo 2, en el santuario hemos visto su gloria y su fortaleza. Porque al igual que David, anhelamos estar en la casa de Dios todos los días de nuestra vida. Es correcto sentir el anhelo por la casa de Dios, hermanos. Eso está en sintonía con el Espíritu Santo. No por nada recitamos continuamente el Salmo 23 y decimos: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy a menudo al terminar nuestras reuniones concluimos con este salmo y decimos: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Apenas estamos terminando una reunión y con este salmo declaramos que ya queremos regresar. Es correcto sentir el anhelo por la casa de Dios. Eso está en sintonía con el Espíritu Santo. El Salmo 84, versículo 4 dice también: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. O el versículo 10 del mismo Salmo dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Y cuánto anhelamos, hermanos, poder ver nuevamente cumplido el Salmo 122, versículo 1, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? No, hermanos, para nosotros estar en la casa de Dios no es una actividad extra, no es una actividad más en nuestra vida. Nunca lo ha sido para los hijos de Dios. Y sí, es correcto anhelar la casa de Dios, el lugar en donde nos reunimos con nuestra familia espiritual para alabar a nuestro Padre Celestial. Con toda razón, dice el Salmo 26:8, un versículo que queremos recitar de manera muy especial, y dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Ahora bien, pasemos a otro punto de igual importancia. Es verdad que para algunos, y equivocadamente, la vida cristiana se centra solo en el templo. Por favor, escuche esto, voy a repetirlo. Es verdad y hemos de reconocer que para algunos, y equivocadamente, la vida cristiana se ha centrado solo en el templo. Pero para otros, correctamente, la vida cristiana tiene en la casa de Dios, en el templo, solo su epicentro. Es decir, de ahí parte, es ahí donde se fortalece. Es como el oasis en el desierto, en donde nos descansamos, nos deleitamos y recibimos el agua y alimento para seguir la jornada y entonces salir al mundo para vivir ahí la vida cristiana. Pero, amados, aquí hay algo de suma importancia. Si hay algo que en este tiempo debemos valorar, si hay algo que este tiempo debe producir en nosotros, es el que debemos revalorar, entender y reconocer la bendición que tenemos, la dicha de estar en el templo, como dice nuestro texto inicial. Si hay algo que este tiempo debe producir en nosotros, es revalorar la dicha y la bendición que tenemos al estar en la casa de Dios. Pero no solo eso, hay dos cosas más que al respecto no solo se deben revalorar, sino aún retomar.
Dos cosas más que son parte integral de la vida cristiana. Dos cosas que son parte integral de la vida cristiana, tanto como el templo. Si algo debemos retomar, tal vez tristemente forzados por esta circunstancia, uno es la iglesia en casa. Y dos, la misión de la iglesia en el mundo. Así es que son tres cosas. Escúchelas, por favor, grábelas en su corazón. La iglesia en casa, la misión en el mundo y el tiempo en la casa de Dios. La iglesia en casa, la misión en el mundo, son dos aspectos que la iglesia en una gran parte ha dejado en el olvido. Y este tiempo servirá con la ayuda de Dios para retomarlo, para recuperarlo. Pero, como dijo el Señor en Mateo 23, eso era menester hacer y no dejar lo otro. Debemos recuperar la iglesia en casa y retomar la misión en el mundo, pero sin dejar el tiempo en la casa de Dios. Nuestro amor y deleite en la casa de Dios no debe dejarse, no debe tenerse en poco, pero tampoco debe de tenerse como el cuadro completo, porque no lo es. Está también la iglesia en casa y también la misión de la iglesia en el mundo. Debemos entender y recordar que la vida cristiana no se vive en un horario de 2 o 4 horas cada 8 días en el templo. Debemos entender y recordar que la vida cristiana se vive 24/7, es decir, las 24 horas del día y todos los días de la semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada aspecto y cada área esencial para nuestra vida, para nuestro deleite y plenitud, fue planeada por Dios. Y Dios ha hecho provisión para cada una de esas áreas de nuestra vida. Y Dios nos ha dado guía para cada una de esas áreas en nuestra vida. Y esa guía nos la da a través de su santa palabra. No hay área de nuestra vida que no haya sido diseñada por un Dios maravilloso que se deleita en nuestro bien. Por tanto, con la mano en el corazón, te digo, hermano, hermana, no dejemos de anhelar el día en que podamos, como dice el Salmo, estar en la casa de Dios con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta con la multitud. Pero aprovechemos este llamado que a todos, a través de este tiempo, nos está haciendo el Espíritu Santo. Y este llamado es la iglesia en casa, la iglesia en casa. Es como si el Espíritu Santo nos dijese: me deleito al verte reunido con tus hermanos, sí, pero ¿y la iglesia en casa? La iglesia en casa, oh Señor, no permitas que vayamos a salir de esta crisis sin que hayamos retomado ese gran ministerio que ha sido descuidado por tantos de nosotros y por tantos años. Oh Espíritu Santo, enséñanos a vivir la iglesia en casa. Pero también está la misión en el mundo, la misión de la iglesia en el mundo. ¿Ha escuchado usted el comentario: ahora se dedica al ministerio de tiempo completo? ¿Ha llegado usted a escuchar ese comentario? Se volvió esta frase una frase usada para referirse a los que salieron al pastorado.
ahora se dedica al ministerio de tiempo completo. Y cuando se dice esto, es para referirse a los que han salido al pastorado, pero eso ha sido un grave error. Es un grave error, porque la iglesia en general, todos los redimidos por la obra de Cristo en la cruz, han sido salvados por Dios y llamados al ministerio, a un ministerio de tiempo completo. Hemos usado mal la frase, cometiendo con ello un grave error, porque el ministerio de tiempo completo no es para algunos cuantos que salen a un ministerio pastoral. El ministerio de tiempo completo es para toda la iglesia. La iglesia es iglesia no solo cuando se reúne en uno, como dice 1 Corintios 11, o cuando está en su devocional familiar. La iglesia es iglesia 24/7. El ministerio de tiempo completo no es el de los pastores, sino el de toda la iglesia, cuando está en las plazas, en las calles, en los lugares de trabajo, en las escuelas, con los familiares no cristianos. El ministerio de tiempo completo es para todos los cristianos, hombres y mujeres, que hemos sido salvados por Dios, pero al mismo tiempo hemos sido enviados y además capacitados por el Espíritu Santo para un ministerio de tiempo completo. Así pues, no dejemos de anhelar el día en que podamos estar en la casa de Dios con voz de alegría y de alabanza. Pero aprovechemos este llamado que a todos nos está haciendo el Espíritu Santo. La iglesia en casa. La iglesia en casa. Y la iglesia cumpliendo también su misión en el mundo. Escuchemos el llamado del Espíritu Santo. Iglesia 7/24. Iglesia de ministerio a tiempo completo. Oremos, hermanos. Oh Señor, te hemos faltado. Algunos porque han menospreciado tu santo templo y ahora lo añoran. Y otros porque hemos hecho del templo el único tiempo del día o de la semana para adorarte y servirte. Oh Señor, hemos faltado porque gran parte de nosotros hemos abandonado nuestra misión en el mundo y ni siquiera hemos considerado el ministerio de tiempo completo. Perdónanos y al terminar este tiempo, no nos dejes regresar solo a lo mismo. Que el que ha menospreciado tu casa y la reunión con tu iglesia, no lo haga más. Y los que creíamos que eso era todo y olvidamos la iglesia en casa y el ministerio de la iglesia en el mundo, concédenos en este tiempo empezar nuestra iglesia en casa, el ministerio de la iglesia en casa, para ya nunca dejarlo. Y a toda tu iglesia, ayúdanos para desempeñar el ministerio de tiempo completo. Cuando regresemos a las escuelas, a los trabajos, cuando podamos estrechar nuevamente la mano del vecino o del compañero, que lo hagamos para compartirle de ti, Señor Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida. Y Señor Jesús, cuando pasen estas cosas, iremos con nuestros hermanos hasta tu casa, con voz de alegría y de alabanza, y haremos fiesta con la multitud, pero que ya no sea solos, sino que ese día vayamos también con aquellos a los que sin perder tiempo invitaremos para que puedan ser también de los dichosos que tú estás llamando para saciarlos con tu bien.
Te lo pedimos en el glorioso nombre tuyo, oh Señor Jesucristo.